Seguimos ahora con Jean-Marie Feltes, quien estudió el doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, la maestría en Fundamentos Sociales y Multiculturales de Educación en la Universidad de California y la licenciatura en Educación en la Universidad de Loyola en Chicago. Actualmente es investigadora del campo de Institutos de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en la línea de investigación en educación intercultural. Desde hace 10 años ha coordinado, con muy escasos recursos, un proyecto exitoso de educación bilingüe en 25 escuelas primarias indígenas con la participación de más de 200 maestros en Xochitlahuaca, Guerrero. Este proyecto sigue en pie y tiene carácter histórico en México. Es la primera experiencia nacional de educación bilingüe que usa la metodología de la doble inmersión en lengua nativa y en español. Adelante, Joan, te escuchamos. Muy buenos días. Les hablo desde el centro de Xochitlahuaca. No tenemos luz ahorita, pero estamos probando el internet del teléfono de un compañero y vamos a ver si se puede. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito lo que hemos podido lograr durante la pandemia. En nuestro proyecto, porque nuestro proyecto, como dijo Cristina, ya lleva más de 10 años trabajándose. Fue un proyecto iniciado por 200 maestros de educación primaria indígena que querían una mejor educación para sus estudiantes, donde aprendieran contenido académico y cultural en su lengua nativa en la escuela y en la comunidad, y que también adquirieran la capacidad de hablar, leer y escribir en español. Entonces, durante 8 ciclos escolares, la escuela, el espacio físico, se convirtió en una fuerte infraestructura humana y un oasis o espacio protegido hermoso, lleno de colores brillantes, lenguaje hermoso y útil en 2 idiomas y también lleno del aprecio y el cuidado del entorno natural, la valoración de la cultura propia y la autovaloración de los estudiantes frente a una realidad social constante aquí en Guerrero, en casa, en comunidad, en región y en el estado de pobreza económica, migración, enfermedades, abuso y violencia y despojo. Los niños realmente habían llegado a leer, escribir, hablar, reflexionar, participar en la escuela y en su comunidad en su lengua nativa, que es la lengua ñomta, y también en español, y estaban produciendo textos a nivel de grado en sus 2 idiomas. Pues llega la pandemia y los estudiantes perdieron muchos aspectos del espacio protegido que había empezado a dar tantos frutos en cuanto a su desarrollo como personas pensantes, bilingües, biliterados, como ciudadanos del mundo. Entonces, empezaron a darse cuenta estos 3 maestros que son maestros que participan en el proyecto y decidieron convertirse en investigadores de su propia práctica. Empezaron a darse cuenta al tomar su rol de liderazgo de que las actividades principales de los niños eran aprendizajes de prácticas culturales muy valiosos en casa, como esta niña que está haciendo un té medicinal con su mamá, y empezaron a crear unos instrumentos para medir y mostrar los aprendizajes valiosos de los niños y las niñas indígenas en sus casas y comunidades durante la pandemia. Entonces hubo un periodo de diagnóstico, estaban visitando las casas de los niños y los maestros habían preparado paquetes que habían mandado desde la Secretaría de Educación, que eran paquetes para trabajar en español los contenidos escolares, y encontraban que los niños no tenían espacio adecuado para hacer los trabajos, pero además cuando visitaban a las casas se quedó claro que sus estudiantes indígenas amuzgos ya estaban inmersos en el ritmo de la vida cotidiana de sus casas y sus comunidades, y que tenían realmente poco tiempo y poco interés y poca ayuda en casa para hacer las tareas escolares que con mucho cuidado habían preparado los maestros.
Los maestros encontraban a las niñas en casa, cocinando al lado de sus mamás, preparando tés con plantas medicinales al lado de sus abuelos, barriendo el patio, lavando la ropa de su familia y aprendiendo a tejer con telar de cintura. Una cosa que es una práctica que se había perdido con los niños y las niñas pequeñas y que ya se iba recuperando durante esta etapa de la pandemia. A veces no encontraban a los niños, ellos estaban en campo con sus padres y sus abuelos sembrando, cosechando, cortando leña, haciendo adobes. Entonces, trabajaron juntos estos tres maestros y crearon unos instrumentos y uno de los instrumentos era este diario y era un diario donde el niño o la niña se dibujaba qué hacía durante el día realmente en casa o en la comunidad. Identificaba cómo se sentía ese día y también tenía la oportunidad de escribir sobre lo que estaba aprendiendo en casa en su lengua indígena y también en español. Hacíamos una semana de diario en Ñomtá y luego la siguiente semana mandábamos el diario en español y parte de esta idea fue como mantener la práctica escrita que habíamos trabajado durante 8 años anteriormente, que los niños no dejaran de escribir textos propios, pero que estos textos propios fueran textos donde realmente estuvieran contando su propia historia, lo que realmente estaban haciendo durante la pandemia. Muchas de las niñas expresaron alegría por estar aprendiendo a tejer, porque era una práctica cultural que habían visto con sus abuelas y sus madres, pero que no habían nunca intentado por la falta de tiempo. La escuela no permitía eso y las niñas escribían con mucha alegría que estaban aprendiendo a ser como su mamá o a ser como su abuela o a ser auténticamente mujeres indígenas ñomtá. Se sentían muy felices. También hubo como instructivos para los padres en español y ñomtá. En nuestras comunidades, algunos padres ya leen en ñomtá, entonces apreciaron mucho el instructivo en las dos lenguas y decían las madres que a través de este proyecto ellas aprendieron no solamente a escribir un poco mejor, pero también a enseñar a sus niños y niñas a escribir y leer de vuelta los textos de manera mejor. Hacíamos estos bancos de palabras que consideramos muy importantes para que los niños tengan como una forma de comenzar a escribir algo. Entonces pusimos las imágenes, que son imágenes de un dibujante de aquí de la región y pusimos las palabras, aquí son los miembros de la familia, aquí son los sentimientos como me siento feliz, me siento enojado, me siento con flojera, me siento asustado. En algunos casos los niños aprendiendo las prácticas de sus padres de familia o de sus abuelos se sentían asustados porque los padres les tenían coraje porque se daban cuenta que sus hijos no sabían hacer nada, no sabían las prácticas con las cuales ellos habían crecido, ¿no? Entonces empezaban a regañar y los niños expresaban que en algunos casos que sentían miedo o sentían asustados de sus abuelos porque sus abuelos les regañaban. Por no saber algo que deberían de saber como niños y niñas indígenas. También se buscó la forma de decir algunas de los cultivos, porque los niños estaban escribiendo mucho sobre los cultivos en su comunidad. Y luego usamos estos que nosotros los llamamos marcos de oración. Entonces es una forma de empezar una oración y luego dar seguimiento, ¿no? Seguir escribiendo un párrafo de acuerdo con una idea principal. Entonces, estas eran como posibles ideas principales para seguir escribiendo un texto más largo. Entonces, el formato de escritura y luego los maestros empezaron a visitar a los niños y se dieron cuenta que los niños esta tarea sí la hacían y no solamente la hacían, pero la hacían con muchísimo gusto y los padres como que dándose cuenta que esa era la tarea,
se preocupaban por involucrar a los niños más en los trabajos de la casa, fuera lo que fuera. Nos dimos cuenta que quizás hubiera sido más amplio el vocabulario en este primer instrumento, porque los niños también querían escribir sobre cosas que son prácticas, quizás no son prácticas culturales, pero son prácticas diarias de su casa, como ayudar a la abuela a lavar la ropa, o dar de comer a los animales, o regar las plantas. Y también vimos a veces problemas de orden cronológico en cómo contaban los niños su día, y entonces fuimos mejorando el instrumento. Aquí la niña dice que sintió mucho orgullo ayudar a su abuela a hacer punto de cruz, que aprendió a contar, a combinar colores. Aquí los niños y las niñas se dieron cuenta que sus padres y sus madres también pueden ser maestros, que sus abuelos o sus abuelas también pueden ser maestros. Y eso es algo que creemos que podemos llevar de vuelta ahora. Nos ha ayudado mucho este año con el reingreso a la escuela, a clases presenciales. Los niños regresaron con maestros que vieron la riqueza de sus aprendizajes en casa a primera mano a través de estos diarios, y no empezaron con una actitud de déficit, empezaron con una actitud de wow, los niños traen esta riqueza, tuvieron un año de riqueza en sus casas y ahora vienen a aprender más cosas, ¿no? Pero esta riqueza no hay que perderlo, ¿no? También otra cosa muy bonita, y yo cierro con esto, es que el proyecto facilitó, como dijo Luzma al inicio, la formación de alianzas y sinergias a través de actividades de interaprendizaje con otros grupos indígenas del país. Nuestros maestros pudieron compartir su realidad y vieron la realidad de los maestros en la Tarahumara, los maestros Otomí, los maestros en Oaxaca, los estudiantes en Oaxaca vieron que hay realidades educativas y de salud similares y en muchas comunidades indígenas en México, y pudieron compartir mejores prácticas, aprendizajes, limitaciones y avances. Entonces, pues fue una experiencia muy acogedora, muy bonita y de mucho aprendizaje, hacer estos materiales y interaprender con los otros grupos que participaron.